Este es un laboratorio donde se va a hacer unos diseños respecto a los sistemas de acoplamiento que utiliza equilibradores reactivos. ¿Qué es un equilibrador reactivo? Son pedazos de línea de transmisión, ¿sí? Y como estos pedazos de línea de transmisión se conectan en paralelo con la carga, porque ese es uno de los objetivos, ¿sí? Entonces, es conveniente trabajar con admitancias en vez de con impedancias. Bueno, la tarea entonces consiste en utilizar el diagrama de Smith en modo de admitancias. Eso quiere decir que, como hemos definido en teoría, ¿sí?, habrá un coeficiente de reflexión de corrientes, ¿sí? Y estos serían los inversos también de las partes reactivas, partes resistivas y reactivas, ¿sí?, del coeficiente de reflexión, ahora de corrientes. Y entonces, en vez de hablar de la impedancia normalizada, hablamos de la admitancia normalizada, que ahora también tiene igual su parte resistiva y su parte reactiva, ¿sí? Entonces, lo interesante es que obviamente la admitancia normalizada es la inversa de la impedancia normalizada, ¿no?, con sus respectivos coeficientes de reflexión. Esto implica, como hemos visto en la parte de teoría, que en realidad hay diagramas también de Smith de admitancias para trabajar con estos parámetros, ¿sí?, con este parámetro y con este parámetro. Pero haciendo el análisis hemos demostrado que la gráfica, las curvas que tiene el diagrama de impedancias es exactamente igual que al diagrama de admitancias. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiar las variables del diagrama de impedancias por las variables que corresponden a las admitancias, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que ir cambiando nosotros, por ejemplo, la variable R, que eran círculos, y estos G, ¿sí?, que eran la familia de círculos R, ¿sí?, y esta familia de los círculos X que le hemos llamado, por estos otros diagramas, que son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces se cambia el R por la G. Los círculos G serían ahora, ¿no? Y cuando teníamos los círculos X, ahora van a ser los círculos B, ¿sí? Y bueno, y el diagrama es exactamente el mismo. Nosotros teníamos un círculo de R igual a 0, el círculo mayor de radio 1, ¿no? Si el círculo de radio 1 es un círculo mayor, era igual a 1. Era igual a 0, era igual a 0 en este lado, ¿no? Entonces ahora el G va a ser igual a 0, ¿sí? Y bueno, y con esas condiciones se puede trabajar teniendo un poquito de cuidado con el diagrama de impedancias. Entonces, el objetivo va a ser, ¿sí?, diseñar este adaptador, ¿ya? Conceptualmente, ¿qué serían los acopladores? Se dicen acopladores, adaptadores de impedancias, ¿sí?, a todo sistema que dispone, cuyo objetivo es principalmente hacer que el voltaje que llega a la carga, cerca del generador en lo posible hay que hacer algo para minimizar el voltaje reflejado. De tal forma que aquí va a haber un voltaje, una potencia incidente que va a llegar hasta acá, y un voltaje incidente, pero hay que evitar
que la atenuación vuelva hacia el generador. Ese es el objetivo. Eso lo hemos visto que se puede hacer con un adaptador lambda sobre 4 y ahora lo vamos a hacer con estos equilibradores reactivos, ¿ya? Entonces, el objetivo va a ser optimizar, obviamente, la transferencia de potencia, porque si estas líneas, como en la mayoría de los casos, tienen poca pérdida, la potencia que esté acá se va a utilizar en toda esta parte. Eso es de una necesidad de adaptar. Porque para el caso, por ejemplo, de que esto sea una línea de transmisión de un sistema de potencia, cuando digo sistema de potencia me refiero básicamente a las líneas de transmisión que se utilizan en radiodifusión, llámese emisoras de FM, de AM o de televisión. Ahí las potencias que están en juego son del orden de los kilovatios, ¿no? Y más también. Entonces ahí hay que tener cuidado con el voltaje que vuelve hacia el generador, porque si aquí hay grandes potencias, entonces se puede en algún momento destruir el dieléctrico que rodea a este sistema. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, entonces, eso lo hacemos eliminando las reflexiones y siempre se trata de que cerca a la carga se va a poner un sistema. Este es un sistema con este pedazo de línea de transmisión. Como es un pedazo también de línea de transmisión corto, y esto no tiene pérdidas, ¿sí? Entonces estamos hablando, este en general casi no tiene pérdidas, y esto no tiene pérdidas. Entonces toda la potencia tendría que disiparse en este lado de la carga. El problema de esto lo hemos definido ya y es lo siguiente, ¿no? Si aquí nosotros tenemos una impedancia, ahora en este caso nos conviene hablar de admitancia, ¿no? La admitancia característica de la línea de transmisión y la admitancia en la carga, ¿no? Entonces, siempre vamos a tratar de que exista adaptación. Cuando eso no ocurre, ponemos, por ejemplo, este dispositivo que sería con un equilibrador, ¿no? Este equilibrador, para adaptar esta admitancia con esta admitancia, se pone este dispositivo en cortocircuito. Es un pedazo de la línea de transmisión. Teóricamente, se puede también utilizar en circuito abierto, pero en la práctica eso no funciona, porque cuando esto se hace en la práctica y si esto no estaría en cortocircuito, este pedazo de línea de transmisión trabaja como antena. Entonces, por eso siempre se hace cortocircuito. Los equilibradores reactivos están cortocircuitados. Entonces, este es un pedazo de línea de transmisión, ¿sí? Que si lo miramos desde aquí hacia el equilibrador, hacia el cortocircuito, esto, de acuerdo a su longitud, que sería en este caso la longitud de este, presenta una impedancia siempre reactiva, la resistencia cero, y esto puede trabajar como siempre un elemento reactivo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, porque si es que acá esta carga tiene elementos reactivos, ¿sí? Digamos, ¿sí? Y esto siempre resistivo, no se podría adaptar. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, se va a eliminar la parte reactiva de la carga, ¿sí? Utilizando este pedazo de línea de transmisión y esta distancia. Así lo hemos definido en la teoría, ¿ya? Muy bien. Entonces, para hacer el diseño de este equilibrador, habrá que definir a qué distancia ponemos este pedazo de línea de transmisión y cuánto tiene que ser la impedancia de este pedazo de adaptador, de este equilibrador. De eso se trata, ¿sí? Buscar esto, ¿sí? Para equilibrar en este punto sería la adaptación, ¿sí? O sea, la señal que ve acá
en este punto, B y E sub 0, ¿no? Acá. Y entonces aquí en estos dos puntos hay la adaptación y no vuelve voltaje reflejado. ¿Ya? Entonces, se trataría de hacer lo posible que el coeficiente de reflexión en esta parte aquí en la carga sea 0 y la relación de onda estacionaria va a ser 1. ¿Ya? Ahora, entonces, este es el equilibrador sencillo. Les aclaro este tema porque también hay un adaptador que es la otra tarea. La tarea 1 es con un solo equilibrador, la tarea 2 es con 2 equilibradores. ¿Por qué a veces se utiliza 1 o 2 o más equilibradores? Porque estos sistemas, si bien son equilibradores y adaptadores, trabajan en cierto rango de frecuencias. Cuando se necesita ampliar el rango de frecuencias de la señal que va a ingresar a la línea de transmisión, entonces es necesario poner otro equilibrador para ampliar el rango, ¿sí? Pero eso también tiene límite. Para ampliar aún más, se puede poner otro equilibrador más. Entonces estamos hablando 1, 2, hasta 3 equilibradores. En este laboratorio vamos a trabajar solo con este que tiene un equilibrador y con el de 2 equilibradores. Para el caso de los exámenes, yo solo voy a preguntar este caso. ¿Ya? Este caso, no. Con 2 equilibradores, lo vamos a ver a continuación, hacerlo manualmente no es tan sencillo. ¿Ya? Bueno, entonces esto va a ser la primera tarea, ¿sí? Calcular esto y calcular esto. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí se está dando dato de la carga, ¿sí? De ZL, la inversa de este va a ser el Y sub E, ¿ya? Esto se hace también con el simulador, pero quiero que practiquen hacerlo también en forma manual en el diagrama, utilizando el diagrama de Smith. Esto son los datos, solamente se cambia la impedancia característica de cada grupo, ¿ya? Entonces, este equilibrador, esto lo he puesto aquí, ¿saben por qué? Porque he notado, tanto en los laboratorios como en el examen del primer parcial, que hay una gran cantidad de ustedes que no maneja el diagrama de Smith, ¿ya? Y básicamente no manejan el desplazamiento en el diagrama de Smith ligado al desplazamiento en una línea de transmisión. Les aclaro, para aclarar ese tema he pasado una clase, la clase 11 de Smith y el ejercicio 2.29, que incluso está resuelto en el texto. Yo lo he vuelto a presentar tal como está en el texto, porque es en este ejercicio donde uno aprende a moverse a través del diagrama de Smith y a través de la línea, ¿sí? Si están aquí en la carga, ZL, y le sacan el ZL sombrero, ¿sí? Un valor cualquiera puede caer aquí o aquí, en cualquier parte. Entonces, ese valor normalizado está acá. El diagrama de Smith siempre trabaja con valores normalizados, ¿sí? Y al ubicar un valor, una carga que esté aquí, entonces ya podemos relacionar esto, sacar su coeficiente de reflexión, podemos medir una distancia aquí en términos de lambda, ¿sí? Y si nos vamos de la carga hacia el generador, nos desplazamos de esta manera. Entonces, si este es el punto Z sombrero, físicamente estamos aquí, en este punto. Y cuando nos empezamos a avanzar así, en términos de lambda, estamos avanzando, estamos girando esta recta acá, que aquí tiene su lectura, y nos desplazamos de esta manera, ¿sí? Hasta llegar al final de la línea. Y al revés, si damos el dato de impedancia de entrada, como en el anterior laboratorio, hay que desplazarse desde aquí hasta allá. Entonces, si se tiene el dato de impedancia normalizada, estaría aquí, hay que moverse en sentido contrario hacia la carga. Bueno, todo lo que les acabo de decir
les aconsejo que vuelvan a ver este ejercicio 2.29 de la clase 11 de Smith, del primer tema, ¿ya? Entonces, cuando la distancia es lambda sobre 4, ¿sí? Es un, digamos, caso particular porque es fácil desplazarse, pero esto vale para cualquier distancia. Le estoy repitiendo esto porque he sido de alguna forma, digamos, tolerante en los exámenes resueltos del primer parcial. Me dan el dato resuelto, pero veo que el diagrama de Smith se quedan ahí y no manejan el diagrama de Smith. Bueno, obviamente parece que lo han hecho con el simulador, ¿sí? Y después tenían los resultados y no sabían cómo justificar, ¿sí? Entonces, algunos lo han hecho, algunos no. Entonces, he sido tolerante, pero este tema de diagrama de Smith, ya sea adaptación como este que estamos viendo acá, ¿sí? O con lambda sobre 4, seguro que voy a preguntar, ¿eh? Pregunto yo, les he avisado también que en este primer parcial iba a preguntar sobre el diagrama de Smith. Entonces, ese es el motivo de presentar esto, y repasen esto que hemos pasado en la clase íntegra en ligar este diagrama, los parámetros, con esto en la parte física, ¿ya? Bueno, entonces, en la tarea 2, ¿sí? Si ustedes ven, en la teoría no hemos visto cómo se puede hacer esta adaptación con el diagrama de Smith. ¿Saben por qué? Porque en el simulador SDL esto está hecho en forma muy, muy sencilla, ¿ya? Nos ahorra un gran tiempo cuando queremos trabajar acá. Bueno, aquí se va a tratar de hacer, digamos, este sería el primer caso con un adaptador. Entonces, para mejorar su rango de operación se pone este otro adaptador. Entonces, hay que ir adaptando, ¿no? Hay que ir avanzando desde acá, utilizar esta adaptación con esta distancia, después volver a calcular esta distancia y de nuevo este otro adaptador acá, o este equilibrador reactivo. Entonces, esto hacerlo gráficamente amerita cierto cuidado. Pero como esto ya está incorporado en el SDL, este trabajo que yo estoy pensando aquí, hacerlo con el SDL, es muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas distancias no son unas distancias cualquiera. Se les puede adoptar ya antes del diseño de estos dos equilibradores, ¿sí? Normalmente se utilizan estas distancias, miren, 1 sobre 5 de lambda o 1/8 de lambda, ¿sí? Para L2 y L1. Y una vez que se tiene ya estas distancias definidas, matemáticamente se puede administrar mejor para calcular sin ningún problema la impedancia, esta es longitud L1 de este equilibrador y también de esto. Entonces, esto lo hacen en el SDL, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a poner la carga, ¿sí? Van a poner los valores de acá, del dato del problema, la admitancia, estos valores les va a dar ya el equilibrador y empiezan a desplazar esto acá con un cursor que está acá y les da directamente este diseño. Y después avanzan y les da este otro. O sea, hacer esto con el SDL es sumamente sencillo. Espero que lo hagan bien, así recuperan algunos laboratorios que no están muy bien ejecutados. Muy bien, entonces, esta sería la última laboratorio con diagrama de Smith y finalizamos con eso la parte 1, ¿ya? Ya los otros laboratorios ya tienen otras características. Muy bien, eso sería todo. Y voy a poner esta guía, más todos los documentos generados en esta semana, más la nota de los exámenes del primer parcial, ¿ya? Pueden ustedes ver sus notas, al que tenga alguna duda, lo podemos aclarar, ¿ya? Muy bien, eso es todo por hoy.